Muy amables, buenos días. Tomen su asiento, por favor. Estoy muy agradecido con Dios y con el pastor Heriberto, que nos concede este gran honor de estar compartiendo, de venir a compartir esta palabra con ustedes. Siempre he creído que además de un gran honor, también es una enorme responsabilidad, porque lo que compartimos aquí, algún día vamos a dar cuenta, pastor. Y regularmente decimos, Dios dice así, aunque algún día Dios nos va a demandar de lo que hemos dicho en este lugar. Porque lo que decimos en este lugar tiene efectos no solamente para el presente, sino también para la eternidad. Así que con mucho temor y temblor me presento ante ustedes. Me acompaña mi esposa, y ponte de pie, corazón. Y me acompaña mi hija Natalia, mi esposa Sandra Sánchez y Natalia. Estoy agradecido también con Dios porque en este 2024 estoy cumpliendo en agosto, 29 de agosto. Cumplo 10 años, pastor. De haber nacido otra vez, 10 años. Y bueno, así en breve, solo como espero que esto pueda motivar su fe, porque esa fecha, cuando salí de casa, me invitaron para compartir una conferencia de las iglesias del sureste, Coatzacoalcos, Veracruz. Y cuando me fui de casa, le dije a mi esposa, le dije a mi hija Natalia, comparto y regreso, porque al otro día era el cumpleaños de mi hija, otro día 30 de agosto. Comparto y me regreso, porque ella quería que estuviera en su cumpleaños. Pero no sabía que ese día, después de, cuando me dan el lugar, eran las 11 de la mañana, había un promedio de unas 700 personas reunidas allí. Y entonces lo que sucede es que aproximadamente unos 10 minutos de que me dieron el lugar para comenzar el mensaje, siento un leve dolor en la cabeza y pierdo el conocimiento y me desplomo. Y entonces había allí dos médicos, el pastor Moisés Mercado, que era el pastor organizador del evento, su hermano Miguel es médico, la esposa de Miguel también es doctora. Se acercaron inmediatamente para saber qué estaba pasando, me revisaron y entonces el médico dijo, ya no se puede hacer nada. El corazón dejó de latir, el pulso dejó de latir, ya no había respiración y entonces dijo, ya no se puede hacer nada. Su esposa se inclinó, puso su mano bajo mi cabeza, la levantó y brevemente hizo una oración muy, muy sencilla. Dijo, Padre, no podemos quedar avergonzados. Lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Y en el momento en que cierra las palabras, vuelvo. Entonces, obviamente que toda la iglesia se puso a orar. No sabían exactamente qué había pasado, pensaban que había sido un infarto. Bueno, me trasladaron, me hicieron los estudios y bueno, se le conoce como estallamiento de aneurisma. Una vena o arteria, no sé qué sea, una arteria o vena se reventó. Y entonces me hicieron los estudios. Me hacían preguntas para saber si estaba coherente, me preguntaban el nombre, de dónde vienes, a qué viniste, y hacía una serie de preguntas para ver qué estaba pasando en mi cerebro, y todas las preguntas recuerdo haberlas contestado muy bien. Le llamaron a mi esposa no fue en esa ocasión, me acompañó un sobrino y otros hermanos. Total, le dan el reporte y ella se va para Veracruz, me trasladaron al puerto de Veracruz. Duré 4 días con el derrame, porque no había
lugar para mí en el ISSSTE de la Ciudad de México. 4 días con el derrame. Solo me daban medicamentos para controlar el dolor, porque son dolores muy fuertes. Y así me mantuvieron 4 días hasta que hubo oportunidad. Dios abrió la puerta, de hecho, para que yo pudiera viajar a México, al ISSSTE, y ahí me hicieran la cirugía. Después de que me operan, el médico me dijo: ¿volviste a nacer? Las personas que les pasa esto regularmente, algunas mueren, pero otras, si viven, quedan con secuelas muy importantes. A mi esposa le dijeron: pues prepárese para lo peor. Si sobrevive a la cirugía, o por lo menos va a tener que pasar 5 años en volverle. Le tiene que enseñar a caminar, le tiene que enseñar le tiene que enseñar a comer, y no sabemos cómo vaya a reaccionar después de la cirugía. Puede despertar violento, puede despertar riéndose, no sabemos qué va a pasar, porque hay que mover, hay que limpiar la sangre que está regada en el cerebro. Y cuando vuelvo así después de la cirugía, que fueron 12 horas, le digo a mi esposa: oye, abro los ojos, la veo que está sentada y le digo: oye, por favor, dile a los médicos que ya me operé. Y me dice: ya te operaron. ¿Estás bien? Me siento bien. Ninguna de las reacciones o de ninguno de los pronósticos dicho por los médicos expertos, los cirujanos que estaban ahí, los neurocirujanos, ninguno de los pronósticos terribles que habían anunciado se llevó a cabo. A los 15 días yo ya estaba de pie, ya estaba caminando, haciendo mis actividades. A los 15 días. ¿Por qué razón? Porque Dios estuvo presente allí conmigo. Entonces estoy cumpliendo 10 años en este septiembre de ese evento. Y entonces, perdón, pero yo le dije al Señor: ¿por qué me regresaste? ¿Por qué me regresaste? ¿Por qué si yo ya iba para allá, por qué me regresaste? Y entonces me sentí muy cobarde, porque bueno, digo, eso no es algo desagradable, el proceso de ir al otro lado, no sé cómo explicárselo. Se puede tener miedo a la muerte, sí se puede tener miedo, pero vamos, yo le pregunto al Señor: ¿por qué me regresaste? Yo hubiese querido irme, pero eso me hizo sentir después como muy cobarde, muy cobarde. ¿Por qué? Porque aquí hay responsabilidades que llevar a cabo. Pero a grandes rasgos, no le comento los detalles, pero eso fue lo que pasó. Entonces, hemos de hablar este día sobre un tema importante que se llama dirigidos por el Espíritu hoy. ¿Cómo lograr el crecimiento en esta generación? Creo que los organizadores de este evento, Pastor Heriberto y equipo, creo que tienen una sensibilidad muy particular para notar la necesidad de la Iglesia de Cristo en este tiempo. Este tema, dirigidos por el Espíritu hoy, cómo lograr el crecimiento en esta generación, entraña por lo menos 2 ideas muy vitales e importantes. La primera nos habla de la imprescindible o insustituible dirección del Espíritu Santo para realizar el trabajo que Dios nos ha encomendado como iglesia. Es decir, el Espíritu Santo es necesario, vital, diríamos que hasta obligatorio para el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y lo segundo es que el tema presenta la necesidad de extender el reino de Dios, salvando a los perdidos. No hay otra forma de extender el reino de Dios realmente, sino a través de la predicación para salvar a los perdidos. Yo espero que esto que voy a compartir pueda despertar un interés mayor acerca de la dirección del Espíritu Santo en su vida, pues con el fin de crecer como iglesia, con el fin de extender el reino de Dios. Y este reino del que hablamos no se extiende de otra forma
sino alcanzando a los perdidos. Entonces, para comenzar a introducirme en esto, quiero usar como base de esta exposición el libro de los Hechos. ¿Usted conoce el libro de los Hechos? ¿Hechos de los Apóstoles? Vamos a usar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, agradezco mucho al hermano Turner, el comentarista William Barclay lo cita en su comentario al Nuevo Testamento, y pues agradezco mucho porque él nos ayudó a entender gran parte de lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué estamos usando el libro de los Hechos de los Apóstoles para compartir esto? Porque sin duda alguna es el libro de los Hechos de los Apóstoles donde se enmarca, se enfatiza de una manera muy insistente la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en el crecimiento de la iglesia. De forma que algunos creen que no debió haberse llamado Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Puede este libro arrojarnos luz y despertar nuestro interés por dejarnos llevar por el Espíritu Santo? Mire, bueno, abra su Biblia, por favor, en el capítulo 6, verso 7. Y quiero llamar su atención a las últimas frases que se registran en este libro. Por favor, abra su Biblia y si alguien nos ayuda, se lo agradezco. Le voy a pedir que lo lea en voz alta. Muy bien, ahora llamo su atención a las expresiones que están allí. Lo último, fíjese bien, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 7, se conoce como la primera división del libro de los Hechos. ¿Cómo termina esta primera división? Bueno, dice la frase, crecía la palabra del Señor. Es decir, la predicación del Evangelio se extendía por todos los lugares. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Eso nos hace pensar en un crecimiento masivo. Nos hace pensar, ya está allí, ahí está, ¿verdad? Es el tema de hoy. Bueno, ya pasamos a la siguiente, ahí está, son las dos ideas que entraña el tema en sí. La imprescindible dirección del Espíritu Santo para realizar la tarea. Segundo, la necesidad de extender el reino de Dios salvando a los perdidos. Y ahora, usamos el libro de Hechos, que es la siguiente. Usamos el testimonio que está en el libro de Hechos en cuanto al crecimiento de la iglesia. Ahora, este libro nos presenta se ha dividido en 6 secciones. Cada sección habla del progreso, habla del proceso, habla del crecimiento de la iglesia. La primera termina desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 y termina en el verso 7, donde cierra esa primera división tratando de anunciarnos el crecimiento de la iglesia solo en Jerusalén, y termina diciendo el texto que crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente y aún muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Estamos? Así termina. Ahora observe la similitud con que termina la siguiente división. La siguiente división, la segunda, que comienza en el versículo 32 del capítulo 9 y termina en el capítulo, dije segunda, ¿verdad? Ya me salté. No, perdón, es 6:8, comienza en la 6:8 y termina en el 9:31, capítulo 9, verso 31. Observe cómo termina, observe la similitud. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hay similitud, crece, pero hay una intervención ahí muy específica, la intervención del Espíritu Santo. ¿Cómo es que crecía? Por la intervención del Espíritu Santo. Ahora, esta segunda división está tratando de enmarcarnos sobre el crecimiento de la iglesia, la expansión del cristianismo
por toda Judea. Primero en Jerusalén, ahora por toda Judea. Esa sección tiene testimonios, presenta el martirio de Esteban y seguido de la predicación en Samaria. Ya rebasó los límites de la ciudad de Jerusalén, ahora está en Samaria. Pero termina diciendo que sigue creciendo. Tercera división comienza en el verso 32 del capítulo 9 y termina en el capítulo 12, verso 24. Léalo, observe la similitud. Mientras tanto, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. ¿Se dan cuenta? El evangelio sigue extendiéndose, sigue multiplicándose, está creciendo. No se han parado, no se han estancado. Es gradual esto, crece, crece y crece. Ahora, la cuarta división comienza en el versículo siguiente, que es el 25, y termina en el capítulo 16, verso 5. Observe, lea por favor. Quiero que lea, que usted se dé cuenta. Otra vez, hermano, ayúdanos. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Bueno, como podemos notar, la iglesia seguía creciendo. Comienza en el día del Pentecostés, que son más de 3,000 que se convierten, y posteriormente a eso la iglesia fue creciendo de una forma exponencial con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias. Estamos en la cuarta división, ¿verdad? Bueno, ahora la iglesia ya pasó los límites de Judea, Samaria, y se encuentra en Asia Menor. Y ahí se narra la campaña de evangelización en Galacia y termina con estas frases también. Si nos damos cuenta que está creciendo, no se ha estancado. Y la quinta división comienza en el verso 6 de este capítulo 16, y termina en el capítulo 19, pero en el verso 20. Ayúdenme. Enfrente, el verso 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Poderosamente es algo que no se puede detener, algo que es muy, 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 muy fuerte. ¿Era palpable? ¿Era evidente? ¿Se podía observar? Sin duda, era evidente. La iglesia estaba creciendo y me gusta que usa la expresión poderosamente. Así crecía y prevalecía. Una versión dice: así iba extendiéndose el evangelio poderosamente y haciéndose maravillosamente eficaz. Eficaz. Bueno, la última división comienza el capítulo 19, verso 21 y termina el 28, 31. Ahora alguien de aquí, de esta sección, ayúdeme. Bueno, de la otra, de allá, alguien que... Gracias. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces aquí vemos el gran poder de la palabra de Dios, donde nos habla que es abiertamente y no hay cosa que lo pueda impedir para que pues el reino de Dios se extienda de esa manera. Gracias. Una versión dice: sin que nadie hiciera algo para impedírselo. Es otra versión. Sin que nadie hiciera algo para impedírselo. Abiertamente también podría significar con libertad y con valentía, sin miedo.
No, el Evangelio definitivamente, la predicación del Evangelio no avanza si se tiene miedo. Pero la Escritura testifica de Pablo que lo hacía así, valientemente y con plena libertad. ¿Qué se necesita para poder predicar con valentía, sin temor, con libertad? ¿Qué se necesita? ¿Bien? ¿Quiere decir? Ser lleno del Espíritu Santo y estar siempre en comunión con Él. ¿Qué les da la fuerza, la habilidad? Pues el Espíritu Santo, desde luego que sí. Si yo digo, ¿qué los habilitó? ¿Qué fue lo que habilitó a estos creyentes y líderes del primer siglo para extender de una forma eficaz el reino de Dios? La siguiente sería la pregunta, es lo que acabo de decir. ¿Qué habilitó, regresamos, qué habilitó a los discípulos para expandir el reino de Dios por el Imperio Romano en tan solo 30 años? Es decir, Jesús murió como de 33 años. Si Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, testifica cómo fue creciendo el Evangelio, se entiende que obviamente vivía al final de la historia, por eso recopiló los datos. Pero aproximadamente, estamos hablando del año 63 que se escribió el libro de Hechos. Entonces tenemos un promedio de 30 años. ¿Cómo es que en 30 años los creyentes pudieron llegar, el Evangelio pudo llegar hasta la capital del imperio, que era Roma? Pues se necesita valentía. La palabra que se usa en mi versión es denuedo, y para eso se necesita el Espíritu Santo. Desde luego que sí. Se necesita la vivencia del Espíritu Santo en nosotros. Algunas veces comento la primera carta de Juan. Creo que es el versículo 2 o 3, donde dice en su primer capítulo, lo que hemos visto. ¿Se lo saben? ¿Alguien sabe ese versículo? Primera carta de Juan 1, no recuerdo si es el 2 o el 3, pero es muy interesante cómo lo dice. Dice, lo que hemos visto y oído, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, eso les anunciamos. No se puede hablar con fuerza, no se puede hablar con autoridad, si no tenemos la vivencia, la experiencia en nosotros mismos de esa presencia especial de su Espíritu Santo. No se puede hablar de tal forma que podamos convencer al mundo si no se tiene la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué habilitó a los discípulos del primer siglo? Pues la presencia del Espíritu Santo, la experiencia, la vivencia del Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, la presencia del Espíritu Santo en los primeros creyentes era una realidad de la que ellos tenían una clara conciencia, muy clara. No se decía, bueno, ¿tienes el poder del Espíritu Santo? ¿Tienes el Espíritu Santo? Ellos decían, pues creo que sí, o creo que lo recibí, creo que no. Ellos tenían clara conciencia porque tenían una relación muy personal, una vivencia muy personal con Él. Ellos no dudaban en responder. Así la Escritura dice, y el Espíritu Santo vino y habló, vino y dijo. O sea, ellos tenían una clara conciencia del Espíritu Santo, de la influencia, de la dirección del Espíritu Santo, porque tenían una relación personal también con Él. Quiero hablar de esta realidad ahora. Estoy caminando para hablar de esta realidad, la realidad del Espíritu Santo. Y digo que los primeros creyentes tenían clara conciencia de esa realidad. Bueno, según Hechos 2, 41, usted conoce Hechos 2, allí hubo un derramamiento del Espíritu Santo, la primera vez que se derrama el Espíritu Santo. Entonces déjeme decirle que la iglesia de Cristo nace precisamente con este derramamiento. Algunos dicen que nace con los 12 discípulos, 12 apóstoles, pero
una gran parte de exponentes, de comentaristas, dicen que la iglesia nace precisamente con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ese mismo día en que el Espíritu Santo se derramó, hablando de Hechos 2, también se convirtieron por la predicación enseguida que va a exponer Pedro, como 3,000 personas. Y obviamente que Pedro habló con tanta fuerza y tanta autoridad porque en ese momento habían recibido esa autoridad o ese poder. De hecho, la expresión de Hechos 1:8 dice: más recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Bueno, poder para testificar, poder para predicar el Evangelio. Bien. Siguiente. Voy a hablar de esos puntos. Primero, la iglesia nació. Allí nace con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero, en segundo lugar, los discípulos volvían a ser llenos del Espíritu Santo cada vez que era necesario. Cada vez que era necesario. Y bueno, para esto leemos Hechos 4:31. Acuérdense que ellos fueron amenazados para que dejaran de predicar, para que dejaran de hablar. Y entonces los amenazan para que se callen. Ellos regresan, los que estuvieron encarcelados, que fue Pedro y Juan, regresan con los discípulos que estaban en casa, y lo que hicieron fue, no le dijeron a Dios que quitara a esas autoridades, o no dijeron: Señor, quítalos, nos estorban para predicar el Evangelio. A veces oramos así: quítame esto, Señor, quítame esto, quítame aquello. No oraron. Dijeron: Señor, da a tus siervos que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Ellos pueden seguir ahí, pero permítenos no acobardarnos, sino danos de tu espíritu la autoridad para que hablemos con libertad y con valentía, sin temor alguno, tu palabra. Esa fue su oración. ¿Y qué dice enseguida? ¿Qué pasó? Verso 31. Todos escuchan. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Sí, no oraban al vacío, ni tampoco en su oración se quedaba sin respuesta. Cada vez que ellos oraban, había una experiencia nueva. Cada vez que oraban, había una respuesta. Y para mi sorpresa, ¿no habían sido ya llenos del Espíritu Santo unos días antes? Sí, porque el texto sagrado vuelve a decir que hubo un movimiento, no fue un sismo en sí, pero tembló el lugar, solo el lugar donde estaban, y enseguida dice que fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. Eso nos hace pensar en la necesidad de llenarnos, de volvernos a llenar, porque hagamos una comparación con el vehículo. Tú le pones gasolina ahora, pero lo usas y la gasolina se agota y tienes que volver a usar, tienes que volver a cargar. Entonces nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo te llena, pero el mandato es que nos mantengamos llenos, porque las luchas, el desgaste que tenemos diario en la predicación o en el ejercicio de la fe, si hay un desgaste real, hay que aceptarlo. Y entonces allí ellos sí sintieron temor, sin duda alguna, pero dijeron: Señor, danos la autoridad para seguir, para continuar. Va a haber momentos en que nos vamos a encontrar con situaciones que sí nos causan miedo, ¿sí o no? Como humanos experimentamos esto. He leído algunos documentos, los escribe una autora que se llama Elena, se me va el apellido, es un libro que se llama Los Evangelios Gnósticos, pero lo escribe una historiadora, y en ese libro reproduce actas del primer siglo, de los gobiernos del primer siglo, y en esas actas se registra cómo morían los primeros cristianos, y describe una serie de cosas bien espantosas, bien dolorosas. Y entonces cuando uno lee ese tipo de situaciones que fueron reales, uno se pregunta, ¿cómo fue que lograron enfrentar ese peligro
y enfrentaron la muerte. ¿Definimos la fe como la autoridad o el poder para hacer milagros? ¿Cómo se define la fe? Hebreos 11, donde nos habla, ¿han leído Hebreos 11? Donde se nos habla de los héroes de la fe. Fíjense cómo comienza, por fe. Algunos taparon bocas de leones, ¿es posible eso? Sí. Dice que apagaron fuegos impetuosos, y eso es maravilloso, ¿no? ¿Sí o no? Y otros, por fe, resucitaron a sus muertos, ¿sí o no? Pero hay un cambio en un versículo, a ver si usted lo encuentra. Va diciendo cómo es que la fe te habilita, te da la autoridad, la valentía, la fuerza para hacer milagros. Pero hay un versículo donde hace un giro y dice, pero otros por la fe, ¿qué les pasó? Murieron. Así que la fe no solamente es la fuerza o la autoridad para poder ver milagros. Fe es fidelidad también. Fidelidad es mantenerte firme aunque todo sea adverso. Fidelidad es mantenerte de pie aún en el umbral de la muerte. Ese es un concepto de fe que no es muy predicado comúnmente. La mayoría de las personas que me han llamado a orar en mi iglesia me oran para que los enfermos sanen, no para que se cumpla la voluntad de Dios. Pero fe es decir, Señor, estoy dispuesto ahora, en el momento en que quieras, me voy, si tú quieres, si es tu voluntad. No es que quiera hablar de la muerte como algo que debemos desear, pero me refiero a que cuando Dios quiere, nosotros estamos preparados. Hay algo más. Regresamos Ok, la tercera. Tan indispensable y necesario el Espíritu Santo que aún para servir las mesas se necesitaba. Eligieron personas para servir mesas y los requisitos, entre los principales requisitos está que fueran llenos del Espíritu Santo. Oiga, hasta para servir mesas. Claro, se sirve a las personas, pero se sirve al rey. ¿Y era necesario? Claro que sí. Allá en Jonacatepec hay una familia que es de recursos y observo que toda su servidumbre le pone uniforme para distinguirla. Bien, un uniforme bien, así bonito, ¿no? Es su servidumbre. Aún su servidumbre la tiene así. Bueno, nosotros nos presentamos ante el rey y entonces uno de los requisitos es que fueran llenos del Espíritu Santo. De forma específica también se habla de Esteban allá por el capítulo 6, verso 5 de los Hechos. Específicamente se habla de la intervención del Espíritu Santo en esas personas. Si habláramos de Esteban, en el capítulo 6, verso 5, se habla de él como de un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Vuelve a referirse a él como un varón lleno de gracia y de poder en el versículo 8. Ahora en el versículo 8. En el capítulo 6, verso 10, se habla de él como de un varón irresistible en el espíritu. No podían resistir las personas, no le podían hacer frente las personas a las que estaba hablando. Y ya casi para terminar su discurso, en el capítulo 7, verso 55, se dice de él que alzando los ojos al cielo, vio al Padre, a Jesús, sentado a su derecha, pero dice, le antecede la expresión, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. El autor cree necesario que se debía de escribir esa frase. ¿Por qué cree que es necesario? A lo mejor si yo hubiera sido el autor, no hubiera creído necesario que se escribiera, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Nada más yo hubiera escrito, quizá, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios. Pero el autor cree necesario escribir esa frase, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Está viviendo el momento crítico, pero hay una influencia, una influencia especial del Espíritu en ese momento en su vida. Y es que sí hay momentos en que de verdad si no está el Espíritu contigo, en momentos como ese, es complicado. Humanamente hablando somos frágiles.
Yo no sabía que el Espíritu podía hacer cosas conmigo. Llevaba yo como más de 30 años de ser pastor y me ocurrió una experiencia, pastor. Yo no sabía eso y no es por hacer alarde, pero yo no sabía eso y no ha vuelto a ocurrir. Fue única, hermano, fue única. Llegando a la casa de una familia, estaban pasando cosas muy fuertes, tanto que el fulano había agarrado un hacha y quería matar a su hermano. Estaba acostado, lo quería matar. Pero el tipo estaba mal. Y la hermana que va a la iglesia donde estoy pastor me dijo, por favor, quiero que vaya, quiero que ore por mi hermano, quiero que le hable de Cristo. Y yo le dije, no voy porque él, la última vez que fue muy violento conmigo. Dije, no, yo no voy. Él está metido en cosas así espirituales fuertes. Y dije, no voy. Y entonces me dice, por favor, se lo suplico, vaya y ore por él. Y le dije, mire, voy a ir con una condición. Le voy a comenzar a hablar de Cristo. Si él no quiere saber nada de Cristo, yo no oro por él. No me comprometo. Entonces hicimos el convenio y fui. Cuando llego, el tipo está sentado en el centro de la sala. Está sentado, tiene unos inciensos. Estaba quemando pues eran unos aromas, yo no conozco eso, pero tenía en la mano unos inciensos y los estaba quemando y la casa tenía el aroma y el humo. Y me dice, cuando llego los saludo, le digo, fulano de tal, Dios te bendiga, y me dice, no me llamo fulano de tal, me dio otro nombre. Y me dice, te estoy esperando, así me dijo, te estoy esperando. Y entonces dije, esto es lo que quiero evitar, la confrontación. No quiero la confrontación. Total, le hablo de Cristo. Se molesta, se levanta muy violento, agresivo, deja el lugar y se va a un cuarto enseguida, abre el cuarto y entonces cuando lo abre me doy cuenta que tiene un altar a la muerte, tiene un altar ahí muy enorme a la muerte y se cierra. La otra hermana se acerca y me dice, pastor, yo sí quiero que ore por mí, estoy harta. Comenzó a llorar y le dije, ok, voy a orar por usted. La guié en una oración para que aceptara a Cristo. Y cuando estoy orando por ella, el tipo abre la puerta y se deja venir con una mirada así ya muy retadora. Cuando lo veo, ya viene. Pero yo, con los ojos abiertos, orando por la hermana, y llega y me toma la mano, me agarra así, me la quita y pone la de él. Y de ese instinto, hermano, que viene del Espíritu, no es de uno, automáticamente yo le tomo la mano, se la quito y vuelvo a poner la mía. Comenzamos eso viene del Espíritu, no es de uno. Comenzamos una lucha, no soporta la oración, se sale y enseguida está tenía el carro al sur y comenzó a hacer un ritual alrededor con un gabán, así. Y entonces recuerdo que le dije, oye, tus maldiciones no me alcanzan, se te regresan. Y le dije, quiso hablar y quiso decirme cosas y le dije, cállate en el nombre de Jesús. Es increíble, pero yo no sabía que eso, el Espíritu podía hacerlo. Y comenzó no pudo hablar. Y entonces haga de cuenta, cuando le digo te reprendo en el nombre de Jesús, haga de cuenta que le di un golpe. Estábamos como a 10 metros de distancia porque él estaba allá en la calle, como si le hubiera dado un golpe, se fue y cayó. Yo no sabía que el Espíritu podía hacer eso por nosotros. No lo sientes, no sientes en ese momento como el miedo, porque viene del Espíritu, te habilita, te capacita. Y entonces, mis amados hermanos, la verdad, si hemos de crecer, si hemos de tener algún triunfo o alguna victoria, tiene que venir del Espíritu. Reconozcamos que estamos limitados en muchas formas, pero el Espíritu en el momento nos va a ayudar para llevar a cabo la tarea que se nos ha encomendado. Lo que está escrito en el libro de los Hechos no es ficción. Las manifestaciones, la intervención oportuna del Espíritu Santo no es ficción, mis amados hermanos. Es una realidad. Y nosotros necesitamos llenarnos y llenarnos y llenarnos de su Espíritu. Bien, algo más que se testifica. En el capítulo se habla aquí de la intervención del Espíritu en
capítulo 13, verso 19. Hay una oposición, siempre va a haber oposición. Lea el libro de los Hechos, cada vez que Pablo predica hay oposición, todo el tiempo hay oposición. Y no puede ser de otra forma. ¿Alguien va al gym? ¿Alguien va al gym? Felicidades. Quieren hacer músculo. Yo tengo un gym en casa. Es un machete y solo todo la hierba y me baño en sudor. Y le digo a mi esposa, yo aquí tengo un gym cerca. No, estoy bromeando con ustedes. Sí lo hago pues. Pero, ¿qué se necesita, hermanos que van al gym? ¿Qué se necesita para que el músculo crezca? Constancia. Algo más, sí es constancia, es importante. Disciplina. Ok, estamos de acuerdo. Algo más. No escucho bien. Por favor. Necesita descansar el músculo para que pueda crecer una vez que ya está sobre exceso de trabajo. Alimentación y suplementación. Para que crezca el músculo necesita haber rompimiento de las fibras. Para que crezca el músculo necesita haber una ruptura de las fibras. ¿Alguien habló aquí? A ver. Contrapeso. Peso. Si no hay contrapeso, no sé, ¿con cuánto peso se comienza para que comience a crecer? Es gradual, pero siempre hay que poner contrapeso. ¿Es cierto? No crece si no hay contrapeso. En la vida espiritual es igual. Digo, las vitaminas, las proteínas, la disciplina, la insistencia, la constancia, perdón, es válido. Pero contrapeso. Si no hay contrapeso, y es gradual, se le pone un peso pequeño y luego uno más grande, eso es gradual. En la vida espiritual es igual. Ustedes van a ver el libro de los Hechos, léanlo por favor, y todos los días, todas las veces que Pablo va a predicar, siempre hay oposición. No se ejercita la fe, no se ejercita la autoridad del Espíritu Santo si no hay oposición. Y pues acabo de compartir este testimonio de este tipo que estaba mal. Y entonces, igual un día llegó a la casa y me dicen, pastor, lo están esperando porque hay una persona que está poseída en tal iglesia y quieren que vaya a ayudar. Uno que llega para querer descansar, 10 de la noche, 11 de la noche, y me dicen, ¿te hablaron? Me dijo Natalia, alguien me dijo, ¿te hablaron? Para que vayas a orar por la hermana que está, le pasó algo a una hermanita en una iglesia. Y entonces uno dice, wow, ¿voy o no voy? Pero el contrapeso es necesario. ¿Dónde se ejercita la fe? ¿Dónde se ejercita el poder del Espíritu Santo? Cuando predicamos vamos a encontrar oposición. ¿Queremos crecer? Es necesaria la oposición. Lean el libro de los Hechos y van a encontrar eso constantemente ahí, oposición. Bien, entonces estoy hablando del capítulo 13 de Hechos, verso 9, donde se encuentra Pablo con la oposición de Elimas. Y noten cómo textualmente el verso 9 dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué el autor cree necesario agregar eso? ¿Creen que es una expresión piadosa? ¿Creen que es solo para ordenar o hacer elegante el texto? Es una realidad de la que tienen conciencia muy clara. Ahí está, dice, pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dirige las palabras a este tipo que se opone a la predicación del Evangelio. No está ahí para adornar la Escritura. Tiene una razón de ser. Nos está diciendo que Pablo era un hombre que se llenaba constantemente del Espíritu Santo. Esa es la misma expresión que aparece cuando Esteban está siendo apedreado o va a ser apedreado. Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo.
Se vuelve a repetir eso, porque es una necesidad permanente. Si hemos de crecer como iglesia, necesitamos conservar la llenura, necesitamos volvernos a llenar. Todos los días necesitamos llenarnos de Él. Ok, noten que también en el capítulo 20, verso 23 de Hechos, dice la Escritura que para advertirle a Pablo lo que habría de pasar en los días siguientes, se usó la voz del Espíritu Santo. Hechos 20, 23. Estamos hablando de Pablo. ¿Alguien tiene la cita? Lo único que sé es que en todas las ciudades del Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. ¿Cómo sabía Pablo que lo que le esperaba enseguida? Por el Espíritu Santo. Ahora, es interesante también notar que Pablo no oró para que Dios, ¿para qué Dios le muestra a través del Espíritu Santo que va a haber prisiones, que va a haber sufrimiento? ¿Para qué? ¿Para evitarlo? ¿Para qué le advierte? ¿Para que no vaya? Porque le iba a pasar eso llegando a Jerusalén. ¿Para que no vaya? No. Habrá ocasiones en que el Espíritu nos advierte, pero no es para evitarlo, sino para que estemos preparados para enfrentarlo. Bien, podemos seguir hablando de las demás personas. En el capítulo 18, verso 9 y 10, Pablo recibe una palabra del Espíritu Santo. Dice el pasaje, le dice: no temas, habla, no calles, yo estoy contigo, nadie te hará daño, ten ánimo. Te va a pasar todo eso, pero no temas. Te va a suceder esto, vas a ir hasta la cárcel, pero no temas. La expresión que aparece es: yo estoy contigo. El que Dios esté con nosotros, el que el Espíritu esté con nosotros, no nos ahorra el dolor, no nos ahorra las aflicciones. ¿No dice el Salmo 90, a ver, ayúdeme a recordar el versículo? Dice: en la angustia me invocarás y yo te responderé, en la angustia estaré contigo. Significa, no nos ahorra la angustia. Pasamos momentos de angustia, pasamos momentos difíciles. La promesa es que Él va a estar con nosotros. ¿Perdón? No nos abandona. No nos gusta saber mucho sobre el dolor, sobre la angustia, sobre las necesidades reales, pero lo cierto es que el dolor en la vida es inevitable. Hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Eso es absurdo. ¿Cómo la gente puede querer pare de sufrir? El dolor es parte de la dinámica de la vida. No el niño nace con un llanto. No nos vamos de este mundo con dolor. El dolor es una realidad, y Pablo nos está diciendo: venir al Evangelio, creer en el Evangelio, no nos ahorra el dolor, pero dice la palabra que Él estará con nosotros, que Él nos va a dar la fuerza. Entonces, más vale que nos llenemos del Espíritu Santo. Somos frágiles, pero más vale que nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Por qué? En Él está nuestra fuerza. Ahora, igual Felipe es dirigido por el Espíritu Santo. Hechos 8:29. Noten, no es una expresión bondadosa, no es una expresión que adorna el texto. Hechos 8:29. Alguien, por favor, salta. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Eso es real. Algunos juegan con esas expresiones. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Ahí llegó una hermanita y ella andaba diciendo que el Espíritu de Dios me dijo. Y bueno, uno escucha cosas y le dice a la otra hermana, llegó a la casa y le dice: hermana, el Espíritu de Dios me dijo que me des lo que tienes en el refrigerador. ¿Cómo es eso? Eso no puede ser posible eso. No.
Hay personas que juegan con eso. Y hay personas que presumen de que el Espíritu les habla y dicen cosas muy raras, muy extrañas. Tenemos que aprender a distinguir. ¿Sí o no podemos distinguir? A ver, sí podemos distinguir cuando el Espíritu realmente está hablando. Un día llegó a la casa un pastor, llevó a otro pastor y me dije, cuando llegaron yo les comenté que no tenía espacio para los dos. Y entonces le dije, vamos a rentar una habitación en el hotel y los voy a colocar. Y la esposa del pastor me dice, nos quedamos aquí con usted, no importa aunque sea en el piso. Y me dijo, porque el que reciba un profeta, bendición de profeta tendrá. Me dio a entender que la otra persona que venía acompañándolos era profeta. Y entonces dije, ok, está bien, los voy a hospedar en casa. Cenamos, terminamos de cenar y oraron por mí. Y el pastor que pues decía que era profeta, puso su mano en mi cabeza y comenzó a decirme unas palabras. Yo las fui escuchando. Y sí, venía Dios. ¿Saben qué hace clic con tu persona? Cuando alguien te da una palabra. Sí, es cierto. Muy bien. Llegó a una parte donde dije, esto no es de Dios. Pero para saber si es de Dios necesitas, deja de orar y escucha. Deja de orar y escucha, ponga atención. Dije, no, eso es de él, eso es de su emoción. Eso no es de Dios. No hizo clic. Me dice una hermana en la iglesia, pastor, la hermana fulana que vino, se acercó, me dijo, fulana, así te dice el Señor, por el Espíritu. Y le dijo, cada vez que tú sirves en la iglesia, tu motivación es la autoelevación de tu persona. Lo haces para que las demás personas te alaben, para que te honren. Y entonces me dice, ¿es de Dios o no es de Dios? Le digo, ¿cómo se siente usted? Pues ella es la que sabe, ¿no? ¿Cómo se siente? Le preguntó a su esposo y su esposo le dijo lo mismo. Mujer, ¿cómo estás? Le dice, ¿cómo estás? O sea, cuando algo viene de Dios, tú sabes cómo estás. Sabes, un día me dice, en un ayuno, en la escuela donde estuvimos, nos encerraban 3 días. Ayuno total, 3 días, día y noche. Y en esa reunión se levantó una voz y me dijo, así te dice el Espíritu. He escuchado tus quejas. Y entonces comencé a llorar porque yo sí sabía que las semanas anteriores me estaba quejando. Y le dije a Dios, ¿por qué soy tu siervo y estoy pasando esta situación? Me estuve quejando y me dice, así te dice el Espíritu, he escuchado tus quejas. Dime si te ha hecho falta algo. Sabía que no. O sea, cuando el Espíritu habla, yo le digo clic con tu persona. Y para saber si viene de Dios o no, tienes que aprender a escuchar. Deja de orar y escucha con mucha atención. Pues aquí vino el Espíritu. ¿Cómo supo Felipe que venía de Dios? Lo escuchó. Dice, mira, acércate al carro. Y ya lo que viene, pues, era lo que Felipe debía de hacer. Pero ahí está la voz del Espíritu. Muy bien. ¿Queremos crecer como iglesia? Hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Los apóstoles y ancianos del concilio de Jerusalén, observen, igual. En el capítulo 15, no tengo aquí la cita, pero creo que es el versículo 25 o 27 del capítulo 15. Es importante. Creo que es el 27 entonces, a ver. No, es que no la anoté, pero les digo cómo dice. Dice, nos ha parecido bien, en mi versión, nos ha parecido bien a nosotros y, nos pareció bien al Espíritu Santo, en primer lugar, y a nosotros. ¿Cómo es que están tan conscientes que en esa reunión la decisión que acaban de tomar no es completamente suya,
pero que hay un mover muy particular del Espíritu que trata con ellos y los lleva a tomar esa decisión. En una situación en que sí había conflicto, pero toman la decisión. Me llama la atención un brother allá que es americano, judío americano, que es esposo de una de las hermanas de la iglesia, pero él ora hasta cuando la camioneta está descompuesta y hasta qué mecánico la va a llevar. Oye, increíble, su cuñado está asombrado porque todo lo que él ora le sale bien. Oye, hasta para llevar la camioneta, ahora se deja guiar. Aquí estaban en una reunión, tenían un conflicto, tenían una necesidad, pero textualmente dice que le pareció bien el Espíritu Santo. Eso me hace pensar que él tiene una relación o quiere y debe tener una relación personal con nosotros. ¿Se puede escuchar su voz? Claro que se puede escuchar su voz. No es un cuento, no es una leyenda, no es una superstición. La presencia del Espíritu era tan real en el primer siglo que no dudaban en decir que estaba con ellos. O sea, no dudaban. Ellos sabían exactamente que el Espíritu estaba con ellos. Y ahora, noten cómo el Espíritu dirige a la iglesia, interviene en la vida de la iglesia. El capítulo 13, verso 2 del libro de los Hechos, dice que estando ministrando, estando en ayuno y estando ministrando estos al Señor, otra vez, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. No fueron autollamados. Había una obra del Espíritu que los llamó a una misión. Capítulo 16, verso 6. Dice allí, noten, dice, les fue prohibido hablar la palabra en Asia. ¿Predicar el Evangelio es malo? Entonces, ¿por qué el Espíritu les prohíbe? Ellos iban a predicar el Evangelio a Asia. ¿Por qué razón creen que el Espíritu les prohibió? ¿Podemos hacer lo que nosotros queremos? ¿Hacer las cosas como nosotros queremos? Necesitamos ser sensibles al Espíritu. Uno puede hacer conjeturas acerca de que por qué el Espíritu les prohibió, pero textualmente dice que les prohibió. No sé con exactitud por qué razón. A veces uno cree que debe hacer las cosas y hay que hacerlas, pero si somos sensibles al Espíritu, muy probablemente hay cosas que Él nos va a decir, no. Ahora, noten que por segunda vez hace lo mismo en el versículo, leímos el 6, el 7, vuelve a hacer lo mismo. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, bueno, ahí dice de Jesús, mi versión dice Espíritu Santo, no se lo permitió. ¿Por qué? Podemos tener a veces grandes planes, grandes proyectos, pero hay ocasiones que el Espíritu interviene y dice, no es por acá, no es así. En nuestro criterio pueden ser muy buenas cosas, pero Pablo sabía distinguir cuando el Espíritu le decía sí y cuando no. Noten que en el versículo 10, ahora en el versículo 10, dice que vino una visión. Ahí no le habló el Espíritu Santo como audiblemente, sino el texto dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos ir para Macedonia. Convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Esa era la voluntad de Dios. Pues uno quiere ir por un lado, pero Dios dice, no, ahí es donde más necesidad hay. Hay que ser sensibles a la voz de su Espíritu. Para crecer hay que ser sensibles a la voz del Espíritu. Eso fue en el primer siglo. ¿Qué se necesita para este tiempo? Las necesidades son las mismas. Las necesidades de hace 5,000 años de un ser humano no han cambiado para este tiempo. El ser humano sigue teniendo la misma necesidad de Dios. El mismo vacío existencial que hay en el ser humano de hace 5,000 años, la hay para este tiempo. La ansiedad,
los suicidios se han incrementado porque el ser humano tiene un profundo vacío en su ser que no haya la forma de cómo llenarlo. Tanto es el vacío existencial, y por otro lado, además del vacío existencial, la falta de identidad porque se ha alejado de Dios. Hoy el ser humano no quiere, o más bien ha perdido la identidad de ser humano y quiere identificarse como un animal, la llamada transespecie, que es increíble. ¿No sé, han escuchado hablar de los transespecie? Un transespecie ya no se acepta como ser humano, se acepta como un animal. Y hay quienes se sienten perros, dálmata, hay quienes se sienten cualquier animal. Hace unos días un tipo le estaba denunciando porque quiso que lo atendiera un veterinario. Y el veterinario le dice: señor, no lo puedo atender, usted es un ser humano, no es un animal. Y se sintió tanto y lo denunció. Hay un vacío muy grande en el ser humano, y ese vacío desemboca en una falta de identidad. Y el evangelio necesita ser predicado abiertamente. Nosotros tenemos la respuesta, porque Dios está de nuestro lado. No estamos predicando algo que no hemos vivido. Si de manera personal usted como yo tenemos una experiencia auténtica de haber recibido a Cristo, también hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, nos sentimos libres de culpa. No es cuestión de autosugestión, es una vivencia, es una experiencia, porque el poder del Espíritu nos ha rescatado, nos ha perdonado a través de Jesucristo. Y ahí está la respuesta. Abramos nuestra boca para soltar la palabra que traerá cambios, que traerá vida, que sembrará vida en los corazones muertos. Dios les bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por seguir a Comunidad Cristiana Sin Muros. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita y de seguirnos en las redes sociales. Espero seamos de bendición a tu vida y que continúes con nosotros. El Señor te bendiga.